Y continuamos en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos a tener una entrevista con Juan Carlos Matthews Salazar, quien es vicepresidente de internacionalización de la Universidad San Ignacio de Loyola y exministro de Comercio Exterior y Turismo. Juan Carlos, bienvenido a Asia Pacífico 2024. Un gusto verte nuevamente. Juan Carlos, ¿por qué crees que es importante para el Perú presidir el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y en qué medida el presidir el foro nos ayuda a negociar nuevos acuerdos comerciales y actualizar los acuerdos que tenemos? A ver, de hecho, lo primero a tener en cuenta es que el espacio APEC no es un espacio de negociación, pero sí es un espacio de cooperación. Y para poder responder a tu pregunta, saco a la luz el hecho de que durante toda esa trayectoria que ha tenido Perú como parte de la APEC desde el año 98 hasta ahora, y esta vez con la tercera presidencia, 2008, 2016 y 2024, Perú ha logrado de las 21 economías cerrar tratados de libre comercio con 14 de ellas. O sea, claramente Perú ha tenido una estrategia y le ha sacado provecho a este tipo de espacios. Lo digo porque siendo un espacio de cooperación podrías ir, digamos, a escuchar algunas exposiciones simpáticas y tal, o vas con un objetivo claro de ver cuáles son los partners con los que te quieres acercar. Perú ya logró 22 tratados de libre comercio, 14 de ellos, como te decía, con países que son miembros de la APEC, y está en un proceso de modernización, comenzando por el TLC con China continental, ¿no? Y creo que esa mirada es una mirada importante que se podría explotar acá, además teniendo en cuenta que el simple hecho de ser anfitriones nos pone bajo los reflectores del mundo en un momento donde se están tomando decisiones importantes de inversión en infraestructura portuaria, aeroportuaria, y eso que de repente acá pasa como una noticia más, en realidad es absolutamente relevante de cara al Asia-Pacífico en particular. O sea, el tener esas inversiones millonarias en el Muelle Norte con APM Terminals, en el Muelle Sur con DP World, en el puerto de Chancay, comenzar a hablar de Corio, la inversión en Marcona, el tema de la modernización del aeropuerto Jorge Chávez o el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, el tema de Chincheros, aún contemplando 2 o 3 años de lograr un poco la finalización, ANTA, etcétera, juegan un rol súper importante en este momento, y el tener los reflectores acá juega a favor claramente, porque parte de lo que se busca es convertirnos en un hub para poder convocar carga de toda Sudamérica y no solamente carga peruana, ¿no? Has hablado sobre el rol que puede cumplir APEC para facilitar ciertas vinculaciones con las economías del foro. Hemos conseguido firmar una serie de acuerdos de libre comercio que están en vigencia, pero algunos de estos acuerdos de libre comercio han sido negociados hace 15 o más de 10 años. Sí. ¿Qué retos plantea el proceso de modernización de estos acuerdos? Claro. Lo ves en la experiencia de China, que se puede extrapolar a otros acuerdos que tienen justamente esa antigüedad. En el caso de China, que data desde el 2010, se ha incorporado economía verde, economía digital, temas aduaneros que son súper relevantes por las observaciones que hay sobre dumping, sobre salvaguardas, etcétera, etcétera. La información aduanera es central para definir si los números son los correctos o no a la hora de que entre un producto con un precio determinado. Entonces, este tipo de componentes que no aparecían en muchos casos en nuestras negociaciones de economía digital, que no aparecían en la negociación pues el año 2007, 2008, 2009, ahora son absolutamente fundamentales. Entonces, eso amerita comenzar a remirar nuestros TLCs y ver cómo se modernizan incorporándole ese tipo de componentes, ¿no? Y en el caso de China, ya prácticamente se ha cerrado esa negociación y ha sido, te lo digo, casi un TLC nuevo. O sea, han sido 7, 8 rondas de negociación para llegar a un acuerdo, ¿no? Es un proceso complejo, ¿no? Y justamente en la visita de Estado a China, pues también un tema del que se ha conversado es sobre la importancia de impulsar más protocolos fitosanitarios. Pues no es simplemente una cuestión de levantar barreras arancelarias, sino también barreras pararancelarias. Totalmente de acuerdo, totalmente. Y precisamente, ¿cuáles son los retos que tiene el Perú para poder diversificar su oferta exportable de cara a las economías del Asia-Pacífico? A ver, Perú ha logrado diversificar su canasta de mercados, pero efectivamente en el caso de la oferta exportable, si miras del total de lo que Perú exportó el año pasado, cerca de 65.000 millones de dólares, sigue estando 60% concentrado en minerales, y luego aparece un sector que cada vez da más que hablar, que es el sector agroexportador, ¿no?
Sin embargo, dentro de agro tienes posibilidades de ampliación de la oferta todavía importantes, y pesca para consumo humano directo, que también está creciendo de manera significativa, y fortalecimiento de sectores donde Perú tiene todavía un potencial importante, que es textiles y confecciones, no solamente pensando en el algodón, sino en pelos finos, manufacturas de madera, calzado, joyería. Parte de ese trabajo se hace. Obviamente, todavía ves en la foto la concentración tal como te la estoy planteando, pero ves a lo largo de los años cómo van incorporándose nuevos productos a la oferta exportable. Hoy día son casi 5.000 los productos de exportación en total, y si tú veías 20 años atrás en el agro en particular, solamente hablabas del boom del espárrago, y después del mango, y después de los arándanos, y después de las uvas, y hoy día comienzas a hablar de un abanico enorme. Y cuando miras la canasta total, descubres que 41 productos peruanos están dentro de los 10 primeros del mundo. O sea, Perú aparece como el principal proveedor, o sea, entre los 10 principales proveedores de 41 productos. La mayoría de alimentos, la mayoría de agro, más concha abanico y algunos más. Pero comienza a verse un esfuerzo interesante. En algunos casos, iniciativa privada pura, y en muchos casos también esfuerzo promocional, y PromPerú y las oficinas comerciales juegan un rol súper importante, ¿no? Precisamente, ¿cuáles son los retos que tiene el Perú en materia de promoción comercial? Sabemos que PromPerú maneja estas OSEX, que son estas oficinas comerciales donde hay consejeros que cuentan con equipos, que hacen inteligencia de mercados, que hacen acciones de promoción. Pero ¿cuál es el reto que hay en materia de promoción comercial? A ver, hay promoción en 3 frentes, ¿no? La promoción de inversiones, la promoción de turismo y la promoción comercial referida a productos de exportación, ¿no? De hecho, ahí has tocado un concepto clave: inteligencia comercial. Esas OSEX, si tú tienes a un consejero comercial en Madrid o en Shanghái o en el país que fuera, tenemos 30, que son un mini PromPerú allá, parte de su tarea principal es ver dónde realmente tenemos posibilidades. No se trata de que miras una lista de lo que importa el país y es cruzar la lista de lo que importa con la oferta exportable, luego quedarte con una lista mediana y luego hacer el análisis de inteligencia uno por uno. De repente aparece calzado para la India, y cuando miras posibilidades es imposible competir por precios porque tienes competencia con proveedores cercanos. Entonces, ese trabajo de identificar dónde están las oportunidades es un rol central que se tiene que trabajar. Sirven mucho todavía, a veces se acusaba a PromPerú de ser un feriólogo, pero sirven mucho las ferias utilizadas inteligentemente, y esas ferias son un termómetro de lo que pasa en cada una de las industrias donde Perú participa. Entonces, yo no sacrificaría algunas de esas ferias importantes, sí haría lo que está haciendo PromPerú, que en algunos casos, por temas presupuestales, lo está delegando también en gremios empresariales, y es una suerte de franquicia. O sea, el know-how de cómo se maneja bien una participación ferial lo tiene un PromPerú, y transferir esas capacidades a un ADEX, un COMEX, Cámara de Comercio de Lima, a mí me hace sentido, ¿no? ¿Y por qué hay cuestionamientos con respecto al tema de las ferias? Muchas veces porque se decía que el grueso del presupuesto está orientado hacia eso, y obviamente no es la única herramienta. Y es cierto que PromPerú no utiliza solamente las ferias. Por ejemplo, a veces te resulta súper útil las misiones de compradores. En lugar de tú salir con una delegación que es súper costoso y tal, traes 2 o 3 compradores clave de prendas de vestir de pelos finos, y le haces reuniones individuales, una suerte de rueda de negocio cerrada con las 8, 9, 10 empresas principales del rubro. Y a veces en el costo-beneficio, para una inversión baja, aunque le pagues primera, aunque le des todas las comodidades, la inversión que haces es muchísimo menor que una participación ferial, ¿no? Claro, todo tiene pros y contras, ¿no? Entonces misiones comerciales también tienen mucho sentido, y creo que, por ejemplo, en el área de servicios, exportación de servicios, PromPerú lo utiliza bastante bien, y se ha crecido en exportación de servicios a nivel latinoamericano y a nivel de Miami para entrar al mercado de Estados Unidos también, ¿no? Precisamente, quisiera que hablemos más sobre el tema de los servicios, pero luego de la pausa. Claro, sí. Nosotros vamos ahora a una pausa y volvemos con Juan Carlos Mathieu Salazar. El crecimiento de las franquicias ha sido notable, ¿no? No solamente en gastronomía. Hoy día deben ser más o menos 35, 36 franquicias que ya se exportan, y el rol de PromPerú ha sido fundamental.